Vamos a ver un tema que he titulado el de hoy, el pacto de Jesús con nosotros. El pacto de Jesús con nosotros. Y miren, traigo el texto para comenzar de Filipenses 3.1, que en realidad es un tema básico el que vamos a compartir. Pero ¿por qué Dios repite e insiste en un tema básico que tendríamos que ya requete saber? ¿Por qué será así? ¿Será que no se sabe todavía? ¿Será que todavía no nos hemos dado cuenta de cosas que ya tendríamos que dominar en el espíritu, obviamente, y manejar en el espíritu? Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ese por lo demás parece que había pruebas, y de hecho la iglesia cristiana primitiva vivía llena de pruebas. ¿Por qué? Porque era perseguida. Era una iglesia que estaba comenzando, no tenían muchos recursos, todavía estaba en sus comienzos y por supuesto muchas cosas estaban haciendo diferentes dificultades en la iglesia. Y Pablo estaba enviando sus cartas para responder a estos problemas. Pero miren lo que dice: a mí no me es molesto, a mí tampoco. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo quería dejar por seguro la enseñanza que estaba compartiendo en la carta a los filipenses, y se ve que ya lo había hecho antes, se ve que ya había hablado de este tema, se ve que ya había enseñado de este tema, y a mí me consta que también lo hemos explicado de muchas maneras en muchos mensajes, porque al mismo tiempo que yo estaba preparando este mensaje, era como un tema trillado, era como algo que otra vez sopa, ¿vieron? Era como que ya teníamos que requete saber estos temas y enseñarlos. ¿Vieron cuando dice el libro de Hebreos? Debiendo ser ya maestro, todavía necesitas estar en los rudimentos básicos. Bueno, más o menos tiene que ver con eso. Por eso la idea de este tema hoy es como para cerrar un capítulo, como para decir, bueno, ya lo sé, ya lo aprendí, ahora tengo que vivirlo. Porque no es simplemente saber de acá, sino vivirlo de acá. Y de acá tiene que bajar al corazón, para que se convierta en una acción, para que se convierta en algo real, concreto. Recuerden que el verdadero testimonio no es el que hablamos, sino el que vivimos. A la gente le resulta muy fácil hablar bien, pero no vivir lo que dice. Así que vamos a ver el pacto de Jesús con nosotros. Dios hizo pacto con nosotros de distintas maneras a lo largo de muchos años, y el último que hizo fue por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo al mundo fue para dejar cosas claras. Por eso Jesús en la cruz dijo: consumado es. Es decir, terminé todo lo que el Padre me encargó. Todo lo que tenía que hacerse se hizo de la mejor manera. Él murió, se entregó, dio su sangre, se sacrificó por amor, pero lo hizo con un propósito glorioso. Y por supuesto nosotros seguimos sus pisadas y no estamos huérfanos ni desamparados, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. ¿Quién está con nosotros todos los días hasta el fin? Jesús. Pero vamos a ver este tema entonces. En primer lugar, este pacto de Jesús con nosotros se selló con la sangre de Jesús. Se selló con la sangre de Jesús. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9 del 13 al 15. Y algunos no saben que en la antigüedad había sacrificios. Los diferentes obreros, siervos, sacerdotes tenían que llevar diferentes animales para ser sacrificados delante del altar. Y el sumo sacerdote rociaba con esa sangre, y por supuesto era una sangre expiatoria, era una sangre que agradaba a Dios. Jesús hizo el sacrificio pascual una vez y para siempre. Y una vez y para siempre lo dice varias veces el libro de Hebreos. Una vez y para siempre. O sea que no hay que repetir ese sacrificio. Ya nadie podría repetir ese sacrificio. Solo Cristo lo hizo. Por eso nuestro sacrificio, escuchen bien por favor, no tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con los galardones. Por el hecho de una milla más, por el hecho de esforzarnos sacrificialmente para demostrar nuestro amor a Dios,
Eso tiene pura y exclusivamente directa relación con los galardones, lo que vamos a recibir en el cielo de las recompensas por haber servido a Dios diligentemente aquí en la tierra. Pero aquí viene lo que dice en Hebreos 9, del 13 al 15. Porque si la sangre de machos, cabríos y toros, ahí están los animales, entre otras especies que se podían presentar delante del altar, y la aspersión de la ceniza de una vaca pueden santificar a los impuros para la purificación de la carne. Es decir, lo que se presentaba delante del altar servía en aquel entonces para la purificación del pecado. Bueno, Jesús vino, se sacrificó, se desangró para quitar nuestro pecado definitivamente. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Aquí está, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios. Jesús se ofreció como víctima delante del altar para sacrificarse y morir en la cruz sacrificialmente para que con su sangre limpiara, quitara todo el pecado del mundo, el nuestro por supuesto. Y aquí dice, limpiará de las obras muertas nuestra conciencia para dar culto al Dios vivo. Es decir, limpia nuestra conciencia de culpa, de remordimiento, de pecado y borra todo ese pasado. Por eso dice Jesús, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Una mente limpia, una conciencia limpia. Y por esto es mediador de una nueva alianza. Aquí viene, de un nuevo pacto. De modo que al haber muerto para redimir las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, o bajo el primer pacto, que es el pacto que se hizo con Moisés, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Los que han sido llamados reciban la herencia prometida. Y esa herencia prometida no es que la vamos a recibir en el cielo, la recibimos aquí y ahora, porque es la promesa de lo que nosotros podemos disfrutar hoy. No nos llamó Dios para que suframos en su nombre, sino para que vivamos en su nombre. Y si mientras vivimos en su nombre tenemos que sufrir diferentes situaciones, bienaventurados somos si lo hacemos con amor a Dios. Ahora, si somos tiro al aire, ladrones, chantas, sinvergüenzas, atorrantes, mentirosos, hipócritas, dice la Biblia, bien hace el sacrificio, el bien hace el sufrimiento que estés sufriendo porque lo mereces. Lo dice en otras palabras, por supuesto. Pero ese pacto que Jesús estableció con nosotros fue sellado a fuego, fue sellado con sangre. Por lo tanto, es irrevocable, es decir, nada lo puede cambiar, nada lo puede quitar, nada lo puede dejar de que sea efectivo. Por eso nosotros vivimos una vida segura bajo el pacto de Jesús, bajo el sacrificio de Jesús, bajo el amor de Jesús. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso porque ya empieza a cambiar nuestra realidad. No es lo mismo estar inciertos y sufrir incertidumbre y andar por la vida boyando, como diciendo, busco mi destino, no sé para qué estoy, no sé de qué. Bueno, hay personas así, pero nosotros no tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros y dijo, consumado es. Ya lo hizo todo, absolutamente por nosotros. Ahora a nosotros nos queda agradecer y disfrutar sirviendo en base a todo lo que Él logró para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esta enseñanza es vital para la iglesia, vital para todo creyente, porque hay creyentes que todavía están buscando su destino. Hay creyentes que no saben disfrutar las bendiciones y los beneficios que ya han sido dados por Jesús como gracia para que nosotros las disfrutemos. Este mensaje tiene mucho que ver con el mensaje que predicamos hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Que Pablo se los explica a los corintios, que dice, para que disfrutemos lo que Él
nos ha concedido. ¿Se acuerdan los mensajes que predicamos al respecto? Bueno, nosotros tenemos que saber qué es lo que ya nos fue concedido. Tenemos que saber qué es lo que Jesús logró para nosotros en la cruz. Y tenemos que saber, y en base a ese conocimiento, vivir la vida que le agrada a Dios. Porque no es simplemente saberlo aquí. La persona que lo sabe aquí, lo sabe intelectualmente nada más. Pero la persona que lo vive es porque lo entendió y lo que vive le bajó al corazón y vive en base a esa creencia. Entremos entonces en este punto. En segundo lugar, el pacto de Jesús con nosotros hace reales las promesas de Cristo. Hace reales las promesas de Cristo. No solamente las de Cristo, sino las de Dios. Dios tiene infinidad de promesas. Por decir algo, los autores y teólogos y comentaristas no se han puesto de acuerdo en cuanto a decir cuántas promesas de Dios hay. Algunos dicen 3.000 promesas, otros 4.000 promesas, otros 2.000 promesas. ¿Quién da más? Pero lo cierto es que Dios nos ha prometido, y Él no es hombre para mentir, sino que cumple sus promesas. Por eso cuando los pastores, los líderes, los que predican, lanzan la palabra, y la palabra se traza, y hay promesas que surcan el aire, y vos las recibís. Si vos estás enfermo y hay una promesa de sanidad, bueno, tomala para vos, atesorala. Si estás en bancarrota y hay una promesa de prosperidad, porque están las promesas en la Biblia, de acuerdo a estos temas, vos lo recibís y decís, esta promesa la tomo para mí. Cuando estás decaído, desanimado, deprimido, y hay una promesa de ánimo, hay una promesa de esperanza, hay una promesa para fortalecerte, bueno, vos la tomás. Todas las promesas de Dios se cumplen, todas las promesas de Cristo se cumplen. Vos lo tenés que dar por hecho. Y en ese sentido no tenés que dudar nada, porque el que duda es como una nube sin agua que es llevada de aquí para allá por cualquier viento. Y hay personas que por la clase de vida que llevan parecen que dudan, no parecen seguras, no parecen ser personas firmes, segurísimas, que están absolutamente convencidas de que lo que dijo Dios se cumple, es cierto. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso nosotros tenemos que confirmar y mostrar ante el mundo que las promesas de Dios son reales. Vivimos en base a sus promesas. Él prometió darnos vida eterna. Bueno, esa vida eterna no es que vamos a vivirla en el cielo cuando estemos allá. Ya hoy la disfrutamos. Ya hoy disfrutamos el cumplimiento de sus promesas. Por eso quiero mencionarles dos nada más que tenemos que tenerlas muy claras. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice el texto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te dejaré ni te desampararé. Nosotros tenemos que mostrar eso. Tenemos que estar satisfechos, plenos. ¿Qué se le puede ofrecer a alguien que ya lo tiene todo? ¿Y quién es ese alguien que ya lo tiene todo? Un cristiano, una cristiana. ¿O me equivoco? La Biblia dice que ya estamos completos en Él. Tenemos que disfrutar esa plenitud y no mostrar que algo nos falta. Miren, se los digo por experiencia. Muchos años atrás, mejor dicho, hoy nos recordamos con Katy de las cosas que nos faltaban al principio y recién hoy las recordamos. Hoy recién las recordamos y ha pasado ¿cuánto tiempo? Y ninguno se enteró de ustedes que me faltaba esto, aquello, lo otro y muchas cosas más. Nunca le dijimos a nadie nada. O hay alguien que pueda decir, sí, yo soy testigo. No. A menos que me diga, pastor, bueno, quiero ver las manos levantadas que digan eso. Pero Dios sabía nuestra necesidad.
Y con Katy nos arrodillábamos y le decíamos, Señor, te vamos a seguir, vamos a hacer tu voluntad, independientemente de lo que hoy creamos que nos está faltando. Y mientras hacíamos la voluntad de Dios, Dios añadía lo que nos hacía falta. Pero nunca tenés que dejar de servir a Dios por algo que te falta, por algo que crees que necesitas. No te desampararé, dice la Biblia. No te desampararé ni te dejaré. Esto te tiene que traer mucha paz, mucho gozo. Dios está conmigo como poderoso gigante, no estoy solo ni desamparado. Puedo caminar segurísimo por la vida de que Él está conmigo, me acompaña hasta el fin, porque es su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso miren lo que dice Mateo 28:20. Eso es lo que acabo de decir. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y esto es lo que le dijo a sus discípulos Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo iban a salir los discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo si se sentían zaparrastrosos, se sentían miserables, se sentían carentes, se sentían indigentes y se sentían pobres, como desahuciados? No lo podían hacer nunca. Sin embargo, salían con coraje, con seguridad, con convicción, con fe, porque estaban transmitiendo el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Y la gente los veía, los escuchaba y quedaba convencido del poder de Dios actuando en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que mostrar el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Tenemos que dar a conocer al mundo, no solo de palabra, sino de hecho, porque Jesús era poderoso en palabras y en hechos. En realidad dice en hechos y en palabras. Esa es la secuencia correcta, no al revés. Y nosotros también tenemos que serlo. Las promesas de Cristo se hacen reales. Por eso tenemos que darlas por hecho. Señor, yo camino bajo la sombra de tus promesas, en la esperanza del cumplimiento de tus promesas que ya doy por hechas. Amén. Amén. Por eso no estamos para probar si es cierto el Evangelio. Ya lo hemos comprobado y en base a eso caminamos segurísimos por la vida, porque Dios nos ha demostrado cabalmente que Él es el que nos ha completado la existencia. Amén. Amén. En tercer lugar, el pacto de Jesús con nosotros garantizó nuestra bendición y victoria. En Efesios 1:3, grabátelo bien, iglesia, por favor, dice: bendito sea el Dios, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hemos sido bendecidos. Entonces, ¿voy a ser bendecido o ya fui bendecido? Yo tengo que decidirlo. Yo le voy a pedir a Dios, bendíceme, Señor, o ya le tengo que agradecer a Dios por la bendición que Él me ha dado. Nosotros tenemos que tenerlas claras. Porque hay personas, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor. No, dale gracias a Dios por la bendición que ya te dio. Declarar la bendición sobre tu vida es un hecho consumado. Dale gloria a Dios por la bendición con la que te bendijo Dios, y todo tipo de bendición celestial, terrenal, de todo tipo. Pero hay algunas personas que parecen maldecidos porque la forma de vida que llevan obviamente demuestra como que la bendición no les alcanzó. ¿Y qué dice el libro de Deuteronomio? Que por más que estés en el campo, en la ciudad, donde quiera que estés, la bendición de Dios te va a alcanzar. Dalo por hecho, iglesia, dalo por hecho. No estés preguntándote, ¿me va a alcanzar? ¿Me verá la bendición de Dios? ¿Se acordará Dios de mí? Esas son preguntas de una persona que ni siquiera conoce a Dios. Pero quienes conocemos a Dios, vamos por la vida segurísimos de que Dios nos ha bendecido, como dice el apóstol Pablo, con todo tipo de bendición. Por lo tanto, recordad la canción que nos enseñó Robert Baut. ¿Se acuerdan?
soy un bendecido, y por donde quiera que yo vaya, la bendición de Dios va conmigo. Amén. Amén. Ahora te hago una pregunta, iglesia, y la tenés que responder. ¿Sobre tu vida hay maldición o hay bendición? ¿Qué hay? Bendición. Dalo por hecho, declararlo, dale gracias a Dios. No le pidas más bendición a Dios, ya te lo dio. Y Él te dio lo suficiente, bastante. Ya te dio todo, ya nos dio todo. Ahora, si no lo disfrutás, si no lo ves, y si no te contentás con lo que Él te dio, bueno, hay afán, hay ansiedad, hay quejas, hay amargura, hay tristeza, hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios en tu vida. 4. El pacto de Jesús con nosotros confirmó el gozo de la salvación para nosotros. Todo lo de Jesús ahora nos pertenece. Gozo por la salvación y gozo por el Espíritu Santo. Y Jesús dice, por el gozo puesto delante de sí, menospreció la muerte y menospreció el oprobio del pecado. Lo dice el texto de Hebreos. Por el gozo puesto delante de sí. Es decir, Jesús tenía siempre en cuenta el propósito de Dios. El propósito de Dios. Porque el propósito de Dios fue salvar a la humanidad perdida. Morir en la cruz del Calvario por amor a las almas perdidas, a nosotros. El domingo prediqué sobre la resurrección de Cristo, donde uno de los puntos, de los beneficios de la resurrección es el propósito. Cuando vos tenés un propósito, tenés entusiasmo, tenés gozo, tenés pasión, tenés enfoque, pero si no tenés propósito andás boyando, aburrido, desvariando, desorientado, y eso nos descalifica. Porque la falta de propósito es falta de visión. Y la falta de visión es muerte. Sin visión el pueblo perece. Por eso pedirle a Dios propósito. Miren, el otro día me estaba acordando y a veces me hace bien acordarme de cosas que me produjeron sufrimiento y agonía, pero no es para reproche, no es para amargura, sino para gozo, porque en medio de todas esas circunstancias agónicas, Dios me daba la victoria y es la fe que me hacía creer que Dios ya me lo había dado todo y que lo que yo estaba viviendo era una etapa en la cual era necesaria para mi formación ministerial. Yo me estaba acordando días atrás de cuando no teníamos templo y yo se los he contado. Después me estaba acordando días atrás cuando no teníamos campo. Y Katy es testigo, y algunos de ustedes también, de cuántas veces le pregunté a Dios, infinidad de veces, le pregunté a Dios, ¿dónde nos vas a poner, Señor? ¿Dónde vamos a estar? ¿Qué lugar querés para nosotros como iglesia? Sin embargo, no dejaba de pedirle eso a Dios hasta que Dios apareció. Dios se manifestó. Dios abrió la puerta. Pero mientras orábamos, no dejábamos de hacer lo que teníamos que hacer. Vos, mientras ores, no dejes de hacer la voluntad de Dios. Hay personas que por amargura, tristeza, dolor, angustia, se anulan, se borran. No dejes de hacer la voluntad de Dios, porque eso ya sería diabólico. El diablo, si has dejado de hacer la voluntad de Dios, te entretiene, te ata, te lleva y te mantiene engañado. Jesús confirmó su gozo en nosotros. Por eso tenemos que disfrutar del gozo de la salvación. Cuando vos te acordás del tiempo que estabas perdido, sufriendo, y yo sufría miserablemente a pesar de que me sobraba todo. Yo ganaba muchísimo dinero en Brasil trabajando honestamente y muy diligentemente, pero por dentro había un vacío y una miseria existencial terrible. Y gracias a Dios, Él produjo gozo en mí. Bueno, ahora como dice Katy, lo tengo que demostrar.
A ver, una sonrisa, como para mostrar algo. Bueno, no convencí a nadie. En quinto lugar, tu salvación eterna ya fue lograda. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Y quiero explicarte esto porque es muy importante. Por más que digamos la salvación eterna ya fue lograda, tiene un proceso la salvación. Ya fue lograda por Jesús, está siendo lograda por Jesús y va a ser completada definitivamente por Jesús cuando estemos en la gloria celestial. O sea, fuimos salvos, estamos siendo salvos y vamos a ser salvos definitivamente. Está en la Biblia, las tres etapas muy marcadas. Pero a veces nosotros parece como que no hemos sido salvos. Parece que todavía sigue gobernando el pecado en nosotros. Y te voy a explicar ahora rápidamente. Ahora en el Espíritu somos iguales a Jesús. Y somos un mismo Espíritu con Él, regenerado y nacido de nuevo. Grábate bien porque esto es teología pura y te lo quiero explicar porque es muy importante. El nuevo nacimiento es la regeneración, es decir, volver a ser generado, no degenerado. El pecado nos degeneró, pero Jesucristo volvió a hacernos nacer de nuevo. O sea, produjo en nosotros una nueva generación. Nosotros somos el principio de una nueva generación. A partir de nosotros todo es hecho nuevo. Y lo primero que fue nuevo en nosotros es nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Si nosotros moríamos sin haber recibido a Jesucristo, nos hubiésemos ido al infierno. Pero por la salvación, nuestro espíritu quedó unido a Jesucristo y ahora somos un mismo espíritu con Él. Amén. Primero de Juan capítulo 4 versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. ¿Cómo somos en este mundo? ¿Cómo somos en este mundo? Como Jesucristo es. Y es en nuestro espíritu. Solamente en el espíritu. Por eso Jesús nos justificó en espíritu. Dios nos ve en espíritu. A lo mejor nosotros nos vemos en apariencia y no sabemos si Cristo está en nuestro corazón. Pero tenemos que confiar en que si hemos aceptado a Cristo, nuestro espíritu se unió al de Cristo y somos hechos uno con Cristo. Por eso, nuestra salvación ya fue lograda. Dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Por eso tu espíritu y el mío están unidos a Cristo. En Él no puede haber demonios. Cuando nosotros expulsamos demonios de personas que vienen aquí y se manifiestan, obviamente Satanás está en esas vidas. Allí no puede estar Cristo. Porque no puede tener comunión Cristo con Belial, dice la Biblia. Pero hay personas que dudan. ¿Será que soy de Cristo? ¿Será que Cristo está en mi corazón? Bueno, nosotros tenemos que tener seguridad de que Cristo está en nuestro corazón. Por eso cuando le hacemos aceptar a Cristo a las personas que vienen y han sido liberadas de demonios, yo le toco el corazón y digo, ¿quién está en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Y me responden Cristo. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, nos hace nuevas criaturas. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Gloria a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Y aquí viene una explicación muy especial. Romanos 12, del 1 al 2. En el Espíritu ya estamos completos. Nuestra alma debe ser renovada para disfrutar de todo lo de Dios. Lo repito, nuestro espíritu ya fue hecho uno con Cristo. Nuestro espíritu ya fue regenerado,
fue nacido de nuevo, eso es en el espíritu, pero ahora nuestra alma tiene que ser renovada. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? No os conforméis a este siglo en lo cual hay disolución, antes bien, perdón, estoy yéndome por otro lado, estoy citando otro texto. Se me confundió el texto, pero miren, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. Tu crecimiento, tu santidad, tu consagración está directamente relacionado con tu entendimiento de acuerdo a las Escrituras. Hay personas que no entienden las Escrituras porque no la viven, no la viven. Creen saberla porque la recitan de memoria, pero hasta que vos no vivas lo que la Biblia dice, no lo has entendido. Grabátelo bien y empezá a reconocer un principio de discernimiento. Hay personas que te pueden decir el texto correctamente, pero hasta que vos no lo veas, que lo vive, esa persona ni lo entendió. Nuestro crecimiento, nuestra consagración, nuestra santidad está directamente relacionada con el entendimiento de las Escrituras. Por eso dice el texto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a ser cambiados? ¿Cómo vamos a ser transformados si no entendemos la Biblia? Si no nos damos cuenta de lo que la Biblia nos está diciendo. La repetimos como lorito, la sabemos de memoria, pero si no la vivimos, olvídate. Allí no hay crecimiento ni transformación. Por eso cuando vos ves personas que pasan los años y no cambian, son personas que no están siendo renovados por el entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Por eso nosotros tenemos que entender la Biblia y decir, esto es lo correcto. Por eso con mi esposa nos ministramos con textos bíblicos que nos bendicen. Katy me dice, mira lo lindo que me habló Dios hoy. Y me lo da y eso me bendice. Y yo voy y digo, mira qué cosa linda que me dio Dios hoy y la bendigo. ¿No es cierto, Katy? Bueno, está allí al fondo, me hace así. Pero es así. Cuando vos bendecís a tu cónyuge, bendecís a tu hijo, bendecís a tu familia con la palabra de Dios, eso te bendice, eso te ayuda. Y cuando Dios te da una perla preciosa, de gran precio, eso te deleita el alma, te acaricia el alma. Es como que Dios está hablándote directamente a vos. Como oro para que también te hable en este mensaje. Escucha ahora. Ahora necesitamos revelación para entender lo que ya está en nosotros. Pues el mismo poder que resucitó a Jesús está en nosotros. Y aquí nos referimos directamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en nosotros. El Espíritu Santo es el que está en nosotros. Cuando los discípulos, dije el domingo, quedaron temerosos porque vieron que Jesús se iba, ascendía, le dijeron, ¿por qué te vas? No nos dejes solos. Jesús le dice, yo me voy, pero les voy a enviar a alguien para que esté con ustedes. Y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está para ayudarnos, para darnos poder, para darnos gozo, para darnos paz y para traer todas las bendiciones y beneficios celestiales para nuestras vidas. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17, versículo 20. Aquí Pablo lo explica perfectamente. Miren lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si vos querés conocer más a Jesús, necesitas revelación, necesitas sabiduría. No lo podés hacer mentalmente.
necesitas imperiosamente que Dios se te revele, que Dios te hable. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A veces los ojos están cerrados y el entendimiento está nulo. Por eso necesitamos la intervención de Dios para ayudarnos. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando hay esperanza, iglesia, hay futuro, hay gozo, porque es la esperanza viva. Una persona desesperanzada es triste, amargada, y está como nula, como que no tiene futuro, como que no tiene nada bueno por delante. Pero una persona esperanzada está llena de gozo y va seguro por la vida, confiado en que lo que prometió Dios se cumple y lo va a recibir a su tiempo, al tiempo de Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si vos no sabés cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que nos corresponde, que nos toca por misericordia y gracia de Dios, estás perdido. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, no los incrédulos. Los que creemos podemos disfrutar de esa herencia, podemos disfrutar de esas posesiones maravillosas actuales. Y luego dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si no logras entender este principio, estás perdido, estás perdida. Vas a andar como esperando algo que ya nos fue dado, algo que ya tenemos. Por eso tenemos que pedirle a Dios espíritu de revelación, sabiduría, para poder entender todo lo que Dios nos ha concebido, nos ha dado, nos ha explicado. Y por último, Él nos hace liberadores en vez de cautivos. Jesús nos hizo libres en vez de esclavos. Jesús nos hace liberadores en vez de cautivos. Nosotros tenemos que dar bendición al mundo perdido y pecador. Tenemos que animar al mundo perdido y pecador que conozca a Cristo. Tenemos que salir a predicar el Evangelio con nuestro propio testimonio de vida. La gente va a decir, ¿es verdad lo que predicás? Míralo, mírame. Y van a estar observándonos, obviamente, y van a ver si hay victoria, si hay gozo, si hay paz, y si están en nosotros los beneficios y las bendiciones incalculables que nos ha dado Cristo al morir en la cruz y resucitar. Amén. Amén. Ponete de pie, iglesia. Vamos a levantar la mano al cielo. Vamos a pedir que Dios esté desatando una lluvia de unción, de bendición, para que hoy traiga convicción a cada uno. Que hoy renueve el gozo de la salvación. Que hoy esté alcanzando a los perdidos que nos rodean, para que conozcan a Cristo y que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, bendice a tu pueblo. Ahora estas manos levantadas se extienden hacia el cielo mismo, como tomándose de tus propias manos. Derrama tu bendición sobre tu pueblo, ayuda a tu iglesia y ayúdanos en la incredulidad en cuanto a poder creer y saber sin ningún lugar a dudas de que lo que has concedido ya es una realidad que tenemos que disfrutar en Cristo Jesús. Bendice a todo tu pueblo, alcanza a los que están lejos con tu bendición en cuanto a los que necesitan todavía conocerte y ser salvos. Y una vez más, muchas gracias te damos por ser tan bueno y tan misericordioso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.